Hola estimados lectores y oyentes, hoy les he traído esta interesante novela. El espía que surgió del frío. Espero que lo disfruten y recuerden que la lectura abre la mente y nos permite conocer otros maravillosos mundos a través de la lectura. Esta novela no es mía, yo solo traduje y realicé el audiolibro. El espía que surgió del frío de John le Carré. Capítulo 20. El tribunal. La sala no era mayor que un aula. A un lado, en los escasos 5 o 6 bancos disponibles, estaban sentados guardias y carceleros, y, acá y allá, entre ellos, espectadores, miembros del presidium y funcionarios seleccionados. En el otro lado de la sala estaban sentados los 3 miembros del tribunal en butacas de alto respaldo, ante una mesa de roble sin pulir. Por encima de ellos, colgada del techo por 3 alambres, había una gran estrella roja de madera contrachapeada. Las paredes de la sala eran blancas como las paredes de la celda de Leamas. A ambos extremos de la mesa, con las sillas un poco arrimadas y vueltas hacia adentro para darse la cara mutuamente, había 2 hombres, uno era de cierta edad, quizá de 60 años, con traje negro y corbata gris, el tipo de traje que se lleva para ir a la iglesia en las comarcas rurales alemanas. El otro era Fiedler. Leamas estaba sentado al fondo, con un guardia a cada lado. Por entre las cabezas de los espectadores veía a Mundt, también rodeado de policías, con su pelo rubio muy bien cortado, y los anchos hombros cubiertos por el conocido gris del uniforme de la prisión. A Leamas le pareció digno de un curioso comentario al estado de ánimo de la sala o a la influencia de Fiedler, el hecho de que él vistiera su propia ropa, mientras que Mundt llevaba el uniforme de la prisión. Leamas no llevaba mucho tiempo en su sitio cuando el presidente del tribunal, sentado en el centro de la mesa, cogió la campanilla. El sonido atrajo su atención, y un escalofrío le recorrió al darse cuenta de que el presidente era una mujer. Apenas se le podía reprochar que no se hubiera dado cuenta antes. Tenía unos 50 años, y era morena y de ojos pequeños. Llevaba el pelo corto, como el de un hombre, y usaba ese tipo de chaquetón militar, funcional y oscuro, tan frecuente entre las mujeres soviéticas. Miró penetrantemente por toda la sala, hizo una señal con la cabeza a un centinela para que cerrara la puerta, y se dirigió inmediatamente, sin ceremonia alguna, a la sala. Ya saben todos ustedes por qué estamos aquí. Este acto es secreto, recuérdenlo. Es un tribunal convocado expresamente por el Presidium. Oiremos las declaraciones que nos parezcan oportunas, señaló con gesto rutinario a Fiedler. Camarada Fiedler, sería mejor que empezara. Fiedler se levantó. Después de dar una breve cabezada hacia la mesa, sacó de la cartera que tenía al lado un manojo de papeles sujetos, en una esquina, con un cordón negro. Hablaba de modo sosegado y tranquilo, con una reserva que Leamas nunca había visto en él. Leamas lo consideró como una buena actuación, bien ajustada al papel de un hombre que, lamentándolo mucho, ahorca a su jefe. Deben saber, ante todo, si no lo saben ya, empezó Fiedler, que el mismo día que el Presidium recibió mi informe sobre las actividades del camarada Mundt, fui detenido, junto con el desertor Leamas. Ambos fuimos apresados, y ambos, invitados a confesar muy violentamente que toda esta terrible acusación era una conspiración fascista contra un camarada leal. Por el informe que les he dado ya, pueden ver cómo nos fijamos en Leamas. Nosotros mismos le buscamos, le inducimos a desertar y, finalmente, le trajimos a la Alemania democrática. Nada podría demostrar más claramente la imparcialidad de Leamas que esto. Sigue rehusándose, por razones que explicaré, a creer que Mundt era un agente británico. Por tanto, es grotesco sugerir que Leamas esté enviado por ellos. La iniciativa fue nuestra, y las declaraciones, fragmentadas, pero vitales, de Leamas, no hacen más que proporcionar la prueba final.
de una larga cadena de indicaciones que alcanza hasta hace 3 años. Tienen delante de ustedes el informe escrito sobre este caso. No necesito hacer otra cosa que interpretarles unos hechos de que ustedes ya se dan cuenta. La acusación contra el camarada Mundit afirma que es un agente de una potencia imperialista. Podría yo haber hecho otras acusaciones, que entregó informaciones al servicio secreto británico, que convirtió su departamento en el inconsciente lacayo de un estado burgués, que escudó deliberadamente a grupos antipartido y aceptó en recompensa sumas en moneda extranjera. No hay un delito más grave en nuestro Código Penal, no hay ninguno que exponga a nuestro Estado a un mayor peligro ni que exija más vigilancia por parte de los órganos del partido. Aquí dejo los papeles. El camarada Mundit tiene 42 años. Es subjefe del Departamento para la Protección del Pueblo. Es soltero. Siempre se le ha considerado hombre de capacidad excepcional, incansable en el servicio de los intereses del partido, inexorable en su protección. Permítanme que les cuente algunos detalles de su carrera. Fue reclutado para el departamento a la edad de 22 años, y pasó por la instrucción acostumbrada. Después de terminar su periodo de prueba, asumió tareas especiales en países escandinavos, especialmente Noruega, Suecia y Finlandia, donde logró establecer una red de espionaje, que dio la batalla contra los agitadores fascistas en el campo enemigo. Realizó bien esta tarea, y no hay razón para suponer que en ese tiempo fuera otra cosa que un diligente miembro de su departamento. Pero, camaradas, no han de olvidar su temprana conexión con Escandinavia. Las redes establecidas por el camarada Mundit poco después de la guerra sirvieron de pretexto, muchos años después, para que viajara a Finlandia y Noruega, donde sus misiones se convirtieron en una cobertura que le permitió cobrar miles de dólares de bancos extranjeros como pago de su conducta traicionera. No se equivoquen, el camarada Mundit no ha caído como víctima de los que intentan refutar los argumentos de la historia. Primero, la cobardía, luego, la debilidad, luego, la codicia, fueron sus motivos, el logro de una gran riqueza fue su sueño. Irónicamente, el complicado sistema con que se satisfizo su afán de dinero fue lo que puso en su pista a las fuerzas de la justicia. Fiedler hizo una pausa, y miró a su alrededor, a toda la sala, con los ojos súbitamente encendidos de fervor. Leamas observaba, fascinado, que esto sea una lección, gritó Fiedler. Para aquellos otros enemigos del Estado cuyo delito es tan turbio que deben conspirar en las horas más secretas de la noche. Un murmullo de aprobación se elevó entre el reducido grupo de espectadores que había al fondo de la sala. No escaparán a la vigilancia del pueblo cuya sangre tratan de vender. Fiedler parecía dirigirse a una gran multitud, más bien que al puñado de funcionarios y guardias reunidos en la pequeña sala de blancas paredes. Leamas se dio cuenta en ese momento de que Fiedler se protegía contra los peligros. La actuación del tribunal, el fiscal y los testigos habían de ser políticamente impecables. Fiedler, sabiendo sin duda que en tales casos iba implicado el peligro de la contraacusación, defendía sus espaldas. La polémica quedaría en acto, y tendría que ser un valiente quien se pusiera a refutarla. Fiedler abrió entonces el expediente que tenía ante él en la mesa a fines de 1956. Mundt fue enviado a Londres como miembro de la misión siderúrgica de Alemania Oriental. Se le había encomendado, además, la tarea especial de emprender medidas antisubversivas contra grupos de exiliados. En el transcurso de su trabajo se expuso a grandes peligros, no cabe duda de ello, y obtuvo resultados muy positivos. A Leamas le llamaron la atención otra vez las tres figuras en el centro de la mesa. A la izquierda de la presidente había un hombre moreno, juvenil. Sus ojos parecían medio cerrados. Tenía el pelo lacio, desordenado, y el aspecto descolorido y delgado de una seta. Sus finas manos jugueteaban incansables con el manojo de papeles que tenía delante.
Leamas supuso que era el representante de Munt. Le hubiera resultado difícil decir por qué. Al otro lado de la mesa había un hombre ligeramente mayor, con tendencia a la calvicie, y de rostro abierto y agradable. A Leamas le pareció más bien un asno. Supuso que si el destino de Munt estaba en vilo, el joven le defendería y la mujer le atacaría. Pensó que el otro hombre se sentiría cohibido por diferir en opinión y bando respecto a la presidente. Fiedler hablaba otra vez. Al término de su servicio en Londres fue cuando tuvo lugar su reclutamiento. Ya he dicho que se expuso a grandes peligros. Al hacerlo así, chocó con la policía secreta británica, que dio orden de detenerle. Munt, que no tenía inmunidad diplomática, Gran Bretaña, por pertenecer a la NATO, no reconoce nuestra soberanía, se escondió. Se vigilaron los puertos, su fotografía y su descripción se distribuyeron por las islas británicas. Sin embargo, al cabo de 2 días de escondido, el camarada Munt tomó un taxi al aeropuerto de Londres y salió volando hacia Berlín. Muy brillante, dirán ustedes, y así fue. Con todo el contingente de la policía británica en estado de alerta, con las carreteras, ferrocarriles y rutas aéreas y marítimas bajo constante vigilancia, el camarada Munt toma un avión desde el aeropuerto de Londres. Brillante, desde luego. O quizá les parecerá, camaradas, con la ventaja de la experiencia posterior, que la escapatoria de Munt desde Inglaterra fue un poco demasiado brillante, un poco demasiado fácil, y que sin la connivencia de las autoridades británicas jamás habría sido posible. Otro murmullo, más espontáneo que el primero, se elevó desde el fondo de la sala. La verdad es esta: Munt fue hecho prisionero por los ingleses. En una entrevista histórica, le ofrecieron la alternativa clásica. Iba a quedarse durante años enteros en una prisión imperialista, acabando una brillante carrera, o iba a volver dramáticamente a su país natal, contra todo lo esperado, para cumplir las promesas que había hecho concebir. Los ingleses, desde luego, pusieron como condición de su regreso que él les habría de proporcionar información. Ellos le pagarían grandes cantidades de dinero. Con la zanahoria delante y el palo detrás, Munt fue reclutado. Ahora interesaba a los ingleses estimular la carrera de Munt. Todavía no podemos demostrar que el éxito de Munt al liquidar agentes occidentales secundarios fuera obra de sus amos imperialistas traicionando a sus propios colaboradores, a aquellos que valía la pena consumir, para realzar el prestigio de Munt. No podemos demostrarlo, pero es una suposición creíble, por lo evidente que resulta desde 1960, el año en que el camarada Munt llegó a ser jefe de la sección de contraespionaje de la Abteilung. Nos han llegado indicaciones desde todas las partes del mundo de que había un espía de elevada posición en nuestras filas. Ya sabéis todos que Karl Riemeck era un espía. Cuando él fue eliminado, creímos que el mal estaba liquidado. Pero los rumores continuaron. A fines de 1960, un antiguo colaborador nuestro se acercó a un inglés del Líbano que se sabía estaba en contacto con el Intelligence Service, y le ofreció, poco después lo averiguamos, una descripción completa de las 2 secciones de la Abteilung, para la que había trabajado antes. Su oferta, después de ser transmitida a Londres, fue rechazada. Eso fue una cosa muy curiosa. Solo podía significar que los ingleses ya poseían la información que se les ofrecía, y que estaba al día. Desde mediados de 1960 en adelante, perdimos colaboradores en el extranjero en una proporción alarmante. A menudo eran detenidos pocas semanas después de ponerles en acción. A veces el enemigo intentó volver contra nosotros a nuestros propios agentes, pero no con frecuencia. Era como si apenas se quisieran molestar. Entonces, a principios de 1981, si no me falla la memoria, tuvimos un golpe de suerte. Por medios que no describiré, obtuvimos un sumario de la información que tenía el Intelligence Service inglés sobre la Abteilung. Era completa,
exacta y asombrosamente puesta al día. Se lo enseñé a Munt, claro está, era mi superior. Me dijo que para él no era una sorpresa, tenía entre manos ciertas indagaciones y que yo no debía emprender acción alguna, no fuera a ponerlas en peligro. Confieso que en ese momento me cruzó por la mente el pensamiento, aún fantástico y remoto como era, de que el propio Munt hubiera proporcionado la información. Había también otros indicios, apenas necesito decirles que la última persona, la última en absoluto, de quien se puede sospechar de espionaje es el jefe del contraespionaje. La idea es tan tremenda, tan melodramática, que pocos la abrigarían, cuanto más para expresarla. Confieso que yo mismo he sido culpable de excesiva resistencia a llegar a una deducción tan aparentemente fantástica. Eso fue un error, pero, camaradas, la prueba definitiva ha llegado a nuestras manos. Propongo ahora que se pida esta declaración. C. Volvió, lanzando una mirada al fondo de la sala. Hagan avanzar a Leamas. Los guardias, a sus dos lados, se levantaron, y Leamas se abrió paso al borde de la fila hasta el tosco pasillo, que no tenía más de 60 centímetros de ancho, en medio de la sala. Un guardia le indicó que debía ponerse de cara a la pared. Fiedler estaba apenas a un par de metros de él. Ante todo, le dirigió la palabra a la presidente testigo. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. Alec Leamas. Edad, 50 años. Casado, no, pero lo ha estado ahora. No soy casado. Profesión, auxiliar bibliotecario. Fiedler intervino, irritadamente. Antes estuvo empleado por la inteligencia inglesa, no dijo con brusquedad. Es verdad. Hasta hace un año el tribunal ha leído los informes de su interrogatorio. Fiedler continuó. Quiero que les hable otra vez de la conversación que tuvo con Peter Guillam hacia mayo del año pasado, quiere decir cuando hablamos de Munt. Sí, ya se lo he dicho. Fue en Cambridge Circus, la oficina de Londres, nuestro cuartel general. Yo me tropecé con Peter por el pasillo. Sabía que había andado metido en el caso Fennan, y le pregunté qué había sido de George Smiley. Luego nos pusimos a hablar de Dieter Frey, que murió, y de Munt, que andaba mezclado en el asunto. Peter dijo que él creía que Maston, efectivamente, Maston estaba entonces encargado del asunto, no había querido que cogieran a Munt. ¿Cómo interpretó eso?, preguntó Fiedler. Yo sabía que Maston había enredado demasiado el caso Fennan. Supuse que no quería revolver el fango con la aparición de Munt en el juzgado criminal. Si hubieran detenido a Munt, le habrían acusado legalmente, intervino la presidente. Eso depende de quién le detuviera. Si le detenía la policía, había que informar al Ministerio del Interior. Después de todo, no hay poder en el mundo que le impidiera ser acusado. ¿Y si le hubiera detenido su servicio?, preguntó Fiedler. Ese es un asunto diferente. Supongo que le habrían interrogado y luego habrían tratado de canjearle por alguno de nuestra gente que estuviera detenido aquí, o si no, le habrían dado billete. ¿Qué quiere decir eso? Que se lo habrían quitado de encima, le habrían liquidado. Ahora todas las preguntas las hacía Fiedler, y los miembros del tribunal escribían diligentemente en los papeles que tenían delante. No sé lo que hacen. Yo nunca he estado mezclado en ese juego. No podían haber intentado reclutarlo como agente suyo. Sí, pero no lo consiguieron. ¿Cómo lo sabe? Ah, demonios, ya se lo he dicho muchas veces. No soy una maldita foca maestrada. He sido jefe del comando de Berlín durante 4 años. Si Munt hubiera sido de nuestra gente, yo lo hubiera sabido. No habría podido dejar de saberlo, claro. Fiedler pareció contentarse con esa respuesta, quizá confiando en que el resto del tribunal no se contentara. Entonces dirigió su atención hacia la operación Piedra Movediza, e hizo pasar otra vez a Leamas por las especiales complicaciones de seguridad que se aplicaban en la circulación del expediente, las cartas a los bancos de Estocolmo y Helsinki, y la única respuesta que había recibido Leamas. Dirigiéndose
Al tribunal, Fiedler comentó, no tuvimos respuesta desde Helsinki. No sé por qué. Pero permítanme que les recapitule esto. Leamas depositó dinero en Copenhague el 15 de junio. Entre los papeles que tienen delante está la fotocopia de una carta del Banco Real Escandinavo dirigida a Robert Land. Robert Land era el nombre que usó Leamas para abrir la cuenta en depósito en Copenhague. Por esa carta, es el 12º documento en su expediente, verán que la suma total $10.000 fue retirada una semana después por el otro signatario de la cuenta. Imagino, continuó Fiedler, señalando con la cabeza la figura inmóvil de Mundt, en la fila de delante, que el acusado no discutirá que estuvo en Copenhague el 21 de junio, nominalmente ocupado en actividades secretas a favor de la Abteilung. Hizo una pausa y luego siguió, la visita de Leamas a Helsinki, la segunda visita que hacía para depositar dinero, tuvo lugar hacia el 24 de septiembre. Elevando la voz, se volvió para mirar de frente a Mundt. El 3 de octubre, el camarada Mundt hizo un viaje clandestino a Finlandia, una vez más, pretendidamente, por intereses de la Abteilung. Hubo un silencio. Fiedler se volvió lentamente, dirigiéndose de nuevo al tribunal. Con una voz al mismo tiempo contenida y amenazadora, preguntó, ¿se quejan ustedes de que las pruebas son circunstanciales? Permítanme recordarles algo más. Se volvió a Leamas, testigo, durante sus actividades en Berlín, usted entró en asociación con Karl Riemek, que fue secretario del Presidium del Partido Socialista Unificado. ¿Cuál fue el carácter de esa asociación? Era agente mío, hasta que le mataron a tiros los hombres de Mundt. Muy bien. Le mataron los hombres de Mundt. Uno de los varios espías que fueron liquidados sumariamente por el camarada Mundt antes que pudieran ser interrogados. Pero, antes de que le mataran los hombres de Mundt, fue agente del servicio secreto británico. Leamas asintió. Tenga la bondad de describir la reunión de Riemek con el hombre a quien llama Control. Control llegó a Berlín desde Londres a ver a Karl. Karl era uno de los agentes más productivos que teníamos, creo, y Control quería conocerle. Fiedler intervino, entonces, era también uno de los de más confianza. Sí, oh, sí. Londres quería mucho a Karl, nada de lo que él hiciera estaría mal. Cuando llegó Control, yo me las arreglé para que Karl viniera a mi piso, y cenamos los tres juntos. La verdad es que a mí no me gustó que Karl fuera allí, pero no se lo podía decir a Control. Es difícil explicarlo, pero en Londres se forman ideas raras, están muy lejos de ello, y a mí me asustaba que encontraran alguna excusa para ocuparse ellos mismos de Karl. Son muy capaces, así que se las arregló para que se reunieran los tres. Intervino Fiedler con sequedad. ¿Qué pasó? Control me pidió de antemano que me ocupara de dejarle un cuarto de hora solas con Karl, de modo que durante la reunión fingí que se me había acabado el whisky. Salí del piso y fui a ver a Dejon. Tomé un par de tragos allí, le pedí prestada una botella y volví. ¿Cómo les encontró? ¿Qué quiere decir? Seguían hablando Control y Riemek. Y mayúscula. En ese caso, ¿de qué hablaban? No hablaban en absoluto cuando volví. Gracias. Puede sentarse. Leamas volvió a su asiento al fondo de la sala. Fiedler se volvió hacia los tres miembros del tribunal y empezó. Quiero hablar primero del espía Riemek, muerto a tiros, Karl Riemek. Tienen ustedes delante una lista de toda la información que Riemek pasó a Alex Leamas en Berlín, en lo que puede recordar Leamas. Es un formidable expediente de traición. Permítanme que se lo resuma. Riemek dio a sus amos una descripción detallada del trabajo y las personalidades de la Abteilung entera. Fue capaz, si hemos de creer a Leamas, de describir las actuaciones de nuestras sesiones más secretas. Como secretario del Presidium, dio copias de sus deliberaciones más secretas. Eso le fue fácil, él mismo redactaba el acta de todas las reuniones. Pero el acceso de Riemek a los asuntos secretos de la Abteilung es un asunto diferente. ¿Quién
A fines de 1959, presentó a Riemek en copción para el Comité para la Protección del Pueblo, ese vital subcomité del Presidium que coordina y discute los asuntos de nuestros organismos de seguridad, quien propuso que Riemek tuviera el privilegio del acceso a los expedientes de la Abteilung, quien, en todas las etapas de la carrera de Riemek, desde 1959, el año en que Mundt volvió de Inglaterra, ya recuerdan, le eligió para puestos de responsabilidad excepcional. Yo se lo diré, proclamó Fiedler, el mismo hombre que tenía una posición única, para defenderle en sus actividades de espionaje, Hans-Dieter Mundt. Recordemos cómo Riemek entró en contacto con las agencias occidentales de información en Berlín, cómo buscó el coche de Hahn, cuando merendaba en el campo, y le puso dentro la película. ¿No les sorprende el conocimiento previo que tenía Riemek? ¿Cómo podía haber sabido dónde encontrar ese coche, y en ese día preciso? Riemek no tenía coche, no podía haber seguido a de Hahn desde su casa de Berlín Occidental. Había solo un modo de que pudiera saberlo por mediación de nuestra propia policía de seguridad, que informaba sobre la presencia del coche de Hahn, siguiendo la costumbre, en cuanto el coche pasaba el puesto de control del sector internacional. Este conocimiento estaba disponible para Mundt, y Mundt lo ponía a disposición de Riemek. Esta es la acusación contra Hans-Dieter Mundt. Les digo que Riemek era su personaje, el eslabón entre Mundt y sus amos imperialistas. Fiedler hizo una pausa, y luego añadió tranquilamente, Mundt, Riemek le amas. Esa era la cadena de mando, y es axiomático en la técnica del espionaje, en el mundo entero, que cada eslabón de la cadena debe ignorar, mientras sea posible, a los demás. Así está bien que le amas afirme que no sabe nada contra Mundt, esto es solo la prueba de una buena seguridad por parte de sus jefes en Londres. Se les ha dicho también cómo todo el asunto, conocido por piedra movediza, se llevaba en condiciones de secreto especial, y cómo Leamas sabía, en términos vagos, que había una sección informativa, a cargo de Peter Guillam, que fingía ocuparse de la situación económica de nuestra república, una sección que, sorprendentemente, estaba en la lista de acceso limitado de piedra movediza. Permítanme recordarles que ese mismo Peter Guillam fue uno de los varios funcionarios de la seguridad británica que intervinieron en la investigación sobre las actividades de Mundt mientras estaba en Inglaterra. El hombre juvenil, en la mesa, levantó el lápiz, y mirando a Fiedler con sus ojos fríos y duros bien abiertos, le preguntó, entonces, ¿por qué Mundt liquidó a Riemek? Si Riemek era su agente, no tenía otra alternativa. Riemek era sospechoso. Su amante le había traicionado con indiscreciones jactanciosas. Mundt dio la orden de tirar contra él a vista, mandó recado a Riemek de que escapara corriendo, y quedó eliminado el peligro de traición. Después, Mundt asesinó a la mujer. Quiero disertar un momento sobre la técnica de Mundt. Después de volver a Alemania en 1959, el Intelligence Service británico jugó a la espera. Todavía estaba por demostrar que Mundt estuviera dispuesto a cooperar con ellos, de modo que le dieron instrucciones y esperaron, satisfechos con pagar su dinero y tener esperanzas de que todo fuera bien. Por aquel entonces, Mundt no era un alto funcionario de nuestro servicio, ni de nuestro partido, pero veía mucho, y lo que veía le servía para informar. Desde luego, se comunicaba con sus amos sin tener ayuda. Hemos de suponer que se encontraban con él en el Berlín Occidental, y que en sus breves viajes al extranjero, a Escandinavia y a otros sitios, entraban en contacto con él para interrogarle. Los ingleses al principio debieron demostrarse desconfiados, quien no, sopesaron con mucho cuidado lo que él les daba, comparándolo con lo que ya sabían. Temían que hiciera un doble juego. Pero poco a poco se dieron cuenta de que habían encontrado una mina de oro. Mundt se aplicó a su traicionera labor con esa eficacia sistemática tan celebrada en él.
Al principio es una suposición mía, camaradas, pero se basa en una larga experiencia en este trabajo y en las declaraciones de Leamas. En los primeros meses, no se atrevieron a establecer ninguna clase de red que incluyera a Mundt. Le dejaron como lobo solitario, le atendieron, le pagaron y le instruyeron aparte de su organización de Berlín. Establecieron en Londres, a cargo de Guillaume, pues fue él quien reclutó a Mundt, una pequeña sección de cobertura cuya función no se conocía siquiera dentro del servicio, salvo en un círculo muy selecto. Pagaron a Mundt por un sistema especial que llamaron piedra movediza, y no cabe duda de que trataron con enorme precaución la información que él les daba. Esto, ya lo ven, está de acuerdo con la insistencia de Leamas de que la existencia de Mundt le era desconocida, aunque como verán no solo le pagaba, sino que al fin, recibía efectivamente de Riemek y pasaba a Londres la información que obtenía Mundt a finales de 1959. Mundt informó a sus amos de Londres que había encontrado en el Presidium a un hombre que actuaría como intermediario entre él y Leamas. Ese hombre era Karl Riemek. ¿Cómo encontró Mundt a Riemek? ¿Cómo se atrevió a averiguar si Riemek estaba dispuesto a cooperar? Deben recordar la excepcional posición de Mundt. Tenía acceso a todos los expedientes de seguridad, podía controlar teléfonos, abrir cartas, emplear vigilantes, podía interrogar a cualquiera con derecho indiscutido, y tenía ante él el cuadro más detallado de su vida privada. Sobre todo, podía silenciar las sospechas en un momento volviendo contra el pueblo la misma arma. La voz de Fiedler temblaba de furia, que debía servir para su protección. Volviendo sin esfuerzo a su anterior estilo racional, continuó, ahora pueden ver lo que hicieron los de Londres. Conservando siempre en secreto la identidad de Mundt, estuvieron de acuerdo en alistar a Riemek e hicieron posible que se estableciera contacto indirecto entre Mundt y el comando de Berlín. Esa es la importancia del contacto de Riemek con de Jong y Leamas. Así es, como se habrían de interpretar las declaraciones de Leamas. Así es, como se habría de medir la traición de Mundt. Se volvió y, mirando cara a cara a Mundt, gritó, ahí está vuestro saboteador, vuestro terrorista. Ahí está el hombre que ha vendido los derechos del pueblo. Casi he terminado. Solo falta por decir una cosa. Mundt conquistó fama de leal y astuto protector del pueblo, e hizo callar para siempre a las lenguas que podían traicionar su secreto. Así mató en nombre del pueblo para proteger su traición fascista y hacer avanzar su carrera dentro de nuestro servicio. No es posible imaginar un crimen más terrible que este. Por eso, al fin, después de haber hecho todo lo que podía para proteger a Karl Riemek de las sospechas que poco a poco le rodeaban, dio la orden de disparar contra él a vista. Por eso dispuso el asesinato de la amante de Riemek. Cuando hayáis de dar vuestro veredicto al Presidium, no temáis reconocer toda la bestialidad del crimen de este hombre. Para Hans-Dieter Mundt, la muerte es una pena misericordiosa. Capítulo 21. El testigo. La presidente se volvió hacia el hombrecillo vestido de negro que se sentaba enfrente mismo de Fiedler. Camarada Carden, usted habla en representación del camarada Mundt. ¿Desea interrogar al testigo Leamas? Sí, me gustaría hacerlo dentro de un momento, contestó él, poniéndose laboriosamente de pie y pasando sobre las orejas las patillas de sus gafas con cerco de oro. Era una figura amable, un poco rústica, con el pelo blanco. La afirmación del camarada Mundt empezó, con su benigna voz gratamente modulada. Es que Leamas miente, que el camarada Fiedler, por su intención o por su mala suerte, ha sido atraído a una conspiración para destrozar la Abteilung y hacer caer en descrédito los organismos de defensa de nuestro Estado socialista. No discutimos que Karl Riemek fuera un espía británico, está demostrado. Pero discutimos que Mundt estuviera en alianza con él, o aceptara dinero por traicionar a nuestro partido. Decimos que no.
Se puede demostrar objetivamente esta acusación, y que el camarada Fiedler está envenenado por sueños de poder y cegado al pensamiento racional. Afirmamos que le amas. Desde el momento en que volvió de Berlín a Londres, vivió fingiendo un papel, que simuló una rápida caída en la degeneración, en el alcoholismo y el endeudamiento, que atacó a un tendero a plena vista de la gente y ostentó sentimientos antiamericanos, todo ello únicamente para atraer la atención de la Abteilung. Creemos que la inteligencia británica ha tejido deliberadamente en torno al camarada Mundt una madeja de indicios circunstanciales, el pago de dinero a bancos extranjeros, retirado en coincidencia con la presencia de Mundt en los países en cuestión, la casual indicación de oídas, por parte de Peter Guillam, la reunión secreta entre Control y Riemek, en que se discutieron asuntos que Leamas no podía escuchar. Todas estas cosas han proporcionado una falsa cadena de pruebas, aceptada por el camarada Fiedler, con cuyas ambiciones contaban con tanta seguridad los ingleses, y así entró a formar parte de una conspiración monstruosa para hundir, para asesinar, en realidad, pues Mundt ahora está en riesgo de perder su vida a uno de los más celosos defensores de nuestra república. El hecho de que los ingleses discurrieran esta conspiración, no está de acuerdo con su historia de sabotajes, subversión y tráfico humano. ¿Qué otro camino les queda, ahora que se ha construido el bastión a través de Berlín, y se ha controlado el flujo de espías occidentales? Hemos sido víctimas de su conspiración. El camarada Fiedler, en el mejor de los casos, es culpable de un error muy grave, en el peor de los casos, de connivencia con espías imperialistas para minar la seguridad del Estado de los trabajadores y verter sangre inocente. Tenemos también un testigo. Inclinó la cabeza amablemente hacia el tribunal. Sí, también nosotros tenemos un testigo. ¿Suponen ustedes realmente que durante todo ese tiempo el camarada Mundt ha ignorado la febril conspiración de Fiedler? ¿Lo suponen de veras? Durante meses, se ha dado cuenta del cambio de ánimo de Fiedler. Fue el propio camarada Mundt quien autorizó el acercamiento a Leamas en Inglaterra. ¿Creen ustedes que se hubiera arriesgado tanto si él mismo hubiera de estar implicado? Cuando llegaron al Presidium los informes del primer interrogatorio de Leamas en La Haya, suponen que el camarada Mundt tiró el suyo sin leerlo, y después que Leamas llegó a nuestro país y Fiedler se embarcó en el interrogatorio por su cuenta. ¿Creen ustedes que el camarada Mundt, al ver que no llegaban más informes, fue tan tonto que no comprendió lo que incubaba Fiedler? Cuando llegaron de La Haya los primeros informes de parte de Peters, Mundt no tuvo más que mirar las fechas de las visitas de Leamas a Copenhague y Helsinki para darse cuenta de todo el asunto, para colocar pruebas falsas, pruebas para desacreditar al propio Mundt. En efecto, esas fechas coincidían con las visitas de Mundt a Dinamarca y a Finlandia. Las habían elegido en Londres por esa misma razón. Mundt había conocido esas tempranas indicaciones, igual que Fiedler, recuérdenlo. También Mundt buscaba un espía entre los altos cargos de la Abteilung, y así, cuando Leamas llegó a la Alemania democrática, Mundt observó con fascinación cómo Leamas alimentaba las sospechas de Fiedler con sugerencias e indicaciones oblicuas, jamás exageradas, ya entienden, jamás acentuadas, sino dejadas caer acá y allá con pérfida sutileza. Y para entonces, el terreno ya estaba preparado. El hombre del Líbano, con el milagroso, pisotón a sus noticias, pareciendo confirmar la presencia de un espía en un alto puesto de la Abteilung, se hizo maravillosamente bien. Podría convertir todavía en notable victoria la derrota que sufrieron los ingleses con la pérdida de Karl Riemek. El camarada Mundt tomó una sola precaución, mientras los ingleses, con ayuda de Fiedler, planeaban asesinarle, mandó que se hicieran escrupulosas averiguaciones en Londres. Examinó todos los pequeños detalles de esa doble vida que llevaba Leamas en Bayswater. Buscaba,
ya comprenden, algún error humano en un proyecto de sutileza casi sobrehumana. En algún sitio, pensaba, en la larga permanencia de Leamas en el desierto, habría quebrantado la fidelidad a su juramento de pobreza, embriaguez y degeneración, y sobre todo, de soledad. Necesitaría algún compañero. Una amante, quizá, anhelaría el calor del contacto humano, anhelaría mostrar una parte de la otra alma que guardaba en el pecho el camarada Mund. Tuvo razón, ya lo verán. Leamas, ese agente hábil y experto, cometió un error tan elemental, tan humano, que, sonrió. Oirán al testigo. Pero todavía no. El testigo está aquí, lo ha traído el camarada Mund. Fue una precaución admirable. Después. Llamaré, a ese testigo, hizo una expresión un poco maliciosa, como diciendo que había que permitírsele una bromita. Mientras tanto, si puedo, me gustaría hacer una pregunta o dos a este acusador de mala gana. El señor Alec Leamas, dígame, empezó. Es usted hombre de medios, no venga con majaderías, dijo Leamas, con brusquedad. Ya sabe cómo me recogieron. Sí, desde luego, afirmó Carden. Aquello fue magistral. ¿Quiere decir eso, entonces, que no tiene dinero en absoluto? En efecto, ¿tiene usted amigos que le presten dinero, que se lo den quizá, que paguen sus deudas? Si los tuviera, no estaría aquí. ¿No los tiene? Podemos imaginar que algún benévolo bienhechor, ¿acaso alguien de quien se ha olvidado usted, se preocupara tal vez de ponerle en pie, pagando las deudas a los acreedores y toda esa clase de cosas? No, gracias. Otra pregunta, ¿conoce a George Smiley? Claro que sí. Estaba en Cambridge Circus, se ha marchado ahora de la inteligencia británica, hizo el petate después del caso Fenana. Sí, el caso en que estuvo implicado Mund. ¿Le ha visto usted alguna otra vez, una vez o dos? ¿Le ha visto después de marcharse usted de Cambridge Circus? Leamas vaciló, no dijo, no le visitó en la cárcel, no. Nadie me visitó, y antes de entrar en la cárcel, no después de salir de la prisión, concretamente el día que le pusieron en libertad. ¿No es verdad que se lo llevó consigo uno llamado Ace? Sí, almorzó con él en Soho. Después de separarse de él, ¿a dónde fue usted? No lo recuerdo. Probablemente fui a un bar. Ni idea, permítame que le ayude. Acabó por ir a Fleet Street y cogió un autobús. A partir de allí, parece haber ido en zigzag, en autobús, en metro y en coche particular, de un modo un tanto inexperto para un hombre de su experiencia, hasta Chelsea. ¿Lo recuerda? Le puedo mostrar el informe si quiere, lo tengo aquí. Probablemente tiene razón. ¿Y qué? George Smiley vive en Bayswater Street, casi en la esquina con King's Road, eso es lo que quiero decir. Su coche se metió por Bayswater Street, y nuestro agente ha informado que se bajó en el número 9. Da la casualidad de que esa es la casa de Smiley. Eso son bobadas, dijo Leamas. Yo creo más bien que iría al 8 Campanas, es uno de mis bares favoritos, en coche particular. Eso también es una tontería. Seguramente fui en taxi, supongo. ¿Cuándo? Tengo dinero, lo gasto, pero porque todo ese correr dando vueltas, antes, eso es una idiotez. Seguramente se habrían equivocado y seguirían a otro. Eso sería típico. Volviendo a mi pregunta del principio, ¿no puede imaginar que Smiley se hubiera tomado algún interés por usted, después de marcharse usted de Cambridge Circus? No, demonios, ni en su bienestar, después que le metieron en la cárcel. Ni que gastara dinero por sus familiares, ni que quisiera verle después de encontrar a Ace. No. No tengo la menor idea de lo que trata de decir, Carden, pero la respuesta es, que no. Si hubiera conocido a Smiley, no lo preguntaría. Somos lo más diferentes que pueda imaginarse. Carden pareció más bien contento con esto, y sonrió y asintió para sí mismo mientras se ponía las gafas y consultaba despacio su expediente. Sí, dijo, como si hubiera olvidado algo, cuando le pidió al tendero que le fiara. ¿Cuánto dinero tenía? Nada, dijo Leamas, despreocupadamente.
Llevaba una semana en bancarrota. Más, creo yo, de que había vivido, de restos y trozos. Había estado malo, un poco de fiebre. Llevaba una semana casi sin comer. Supongo que eso también me puso nervioso. Volcó la balanza desde luego. Todavía le debían dinero en la biblioteca. No, ¿cómo lo ha sabido? Preguntó Leamas bruscamente. Ha estado porque no fue a cobrarlo. Entonces no habría tenido que pedir crédito. No es cierto, Leamas. Él se encogió de hombros. No lo recuerdo. Quizá porque la biblioteca estuviera cerrada los sábados por la mañana. Ya veo. ¿Está usted seguro de que estaba cerrada los sábados por la mañana? No. Es solo una suposición. Muy bien. Gracias, eso es todo lo que tengo que preguntar. Leamas se iba a sentar, cuando se abrió la puerta y entró una mujer. Era grande.